Hola a todos, bienvenidos a esta sesión en Pase Universitario. Mi nombre es Rubén y yo soy el profesor de Matemáticas y Ciencias. El día de hoy tengo preparado para ustedes la resolución de un examen, bueno, de la parte correspondiente a matemáticas, de un examen de admisión a la UNAM, específicamente el examen del año pasado, la guía del año pasado de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, entonces comencemos, revisaremos cada una de las preguntas y discutiremos relacionadamente, en relación pues a las estrategias con las cuales resolver estos reactivos. Bien, pues ya en materia, empecemos pues con esta primera pregunta. Dice lo siguiente: simplifica la expresión a cuadrada más b elevado a la 3 medios entre a cuadrada más b. Y bueno, ahí pueden observar claramente las opciones. Entonces, ¿cómo procedemos a resolver este ejemplo? Bueno, lo primero que tenemos que señalar es lo siguiente. Si ustedes observan con detenimiento, en la parte superior tenemos a cuadrada más b y en la parte inferior también tenemos a cuadrada más b. Esta es una situación muy importante porque quiere decir que podemos tratar a este binomio como un solo ente. Y entonces decimos que mientras que en el numerador a cuadrada más b está elevado a la 3 medios, en el denominador a cuadrada más b estaría elevado, vamos a ponerlo aquí, al exponente 1. Recordemos pues que el exponente 1 no se suele escribir, pero eso no significa que no exista. Ahora bien, ¿qué va a pasar una vez que hemos dicho esto? Como pueden notar, estos dos binomios están dividiéndose y si retomamos las leyes de los exponentes, vamos a decir lo siguiente. Cuando tú divides dos potencias que tengan la misma base, los exponentes van a restarse, donde el exponente del numerador se restará al exponente del denominador. Y en este caso es justamente lo que vamos a aplicar. Tendríamos pues lo siguiente: a cuadrada más b elevado ahora no a la 3 medios ni a la 1, sino elevado a la resta de 3 medios menos 1. Claro que entonces nos preguntamos, ¿y cuánto es esto? Bueno, lo pondré en esta parte. 3 medios menos un entero, pues no es otra cosa que 3 medios menos 2 medios, recordando que el entero es igual a 2 medios, ¿no? Entonces, 3 medios menos 2 medios nos daría un medio. Entonces, ahí está, un medio. A cuadrada más b elevado a la 1 medio. Uno podría pensar entonces que ya hemos concluido, sobre todo porque si ustedes observan la opción B, tiene un gran parecido, pero no es idéntica. Sean cuidadosos y démonos cuenta que en la opción B tenemos un signo negativo, lo cual significa que no es en principio lo que estamos obteniendo. ¿Qué significa esto? Bueno, también entonces tendremos que recordar otra regla, la que nos habla sobre el significado de los exponentes negativos, en cuyo caso escribo lo siguiente: a a la menos n es igual a 1 sobre a la n, es decir, el inverso de esta potencia. Bueno, entonces en este caso tenemos un exponente positivo, por lo cual no tendríamos por qué hacer esto, pero lo comento precisamente para dar señal de que no es el inciso B. ¿Qué es lo que sí vamos a recordar y que debo decir es particularmente importante? Es esta otra regla, a la m sobre n. Es decir, los exponentes, además de que pueden ser negativos, también pueden ser fracciones. Y bueno, entonces en este sentido decimos que cualquier potencia con exponente fraccionario es equivalente a una raíz. Una raíz donde el denominador del exponente es el índice, es decir, el tipo de raíz, y el numerador es el exponente del radicando, del término que se encuentra en la parte inferior. En el caso específico del exponente 1 medio va a pasar una situación muy peculiar. A cuadrada más b a la 1 medio, acorde a lo que acabamos de decir, sería la raíz cuadrada de a cuadrada más b. A ver, permítanme explicar qué pasó aquí. Para nuestra situación en particular, debo decirles que el exponente 1 está aquí, lo vamos a poner en verde para que se diferencie, aunque recuerden que no es necesario escribirlo. Y el índice 2
el denominador 2 nos dice que este tiene índice 2, aunque en las raíces cuadradas no se suele dibujar el índice 2, se da por sobreentendido. Es decir, que si el índice 2 no está escrito, pues es porque significa o estamos representando una raíz cuadrada. Entonces, lo que quiero enfatizar con ello es que el exponente 1/2 es o representa la raíz cuadrada. Voy a quitarlos porque justamente no están así dibujados en las opciones de respuesta, pero al menos de alguna manera ya hemos justificado el por qué. Entonces, a cuadrada más b a la 1/2 es finalmente raíz de a cuadrada más b, lo cual entonces nos lleva a que la opción es el inciso C. Bueno, como podrán darse cuenta, hay que ser muy cautos a la hora de responder, porque varias de las opciones, además de tener un evidente parecido visual, parecen que tienen las mismas letras, pues ahí los exponentes están jugando un papel importante, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la primera pregunta, que como podrán darse cuenta, estuvo relacionada o estuvo evaluando básicamente leyes de los exponentes, que es el tema que se está planteando en estos ejemplos. Bueno, vamos entonces ahora al siguiente reactivo. La pregunta 48 de este examen dice lo siguiente. Al simplificar la expresión algebraica menos 3x menos corchete menos 2 paréntesis 4x menos 3 menos paréntesis 9 menos x, cerramos paréntesis y también corchetes. Bueno, lo que se está planteando o evaluando en este ejercicio es la capacidad que vamos a tener de hacer las operaciones requeridas para deshacernos, en principio, de estos términos de agrupación, es decir, de los corchetes y de los paréntesis. Como pueden ver, los paréntesis están contenidos dentro de este corchete, por lo cual siempre uno procede de adentro hacia afuera. Vamos entonces a realizar las primeras acciones encaminadas a deshacernos de estos símbolos. Escribo menos 3x menos corchete y a continuación viene la parte importante. Este menos 2, como pueden observar, está multiplicando tanto a 4x como a menos 3. Eso quiere decir entonces que vamos a realizar la siguiente multiplicación. 4 por x, menos 2 por 4x y menos 2 por 3. ¿Qué es lo que nos da? Menos 2 por 4x menos 8x. Menos 2 por menos 3 más 6, ¿no? Leyes de los signos, menos por menos, más. Ahora, este signo menos, que puede parecer muy sencillo, también está de alguna manera multiplicando a los dos términos que están encerrados o contenidos dentro de este paréntesis. El signo negativo multiplica al 9 y también multiplica al menos x. ¿Qué es lo que obtendríamos? Pues obtendríamos menos 9, ¿sí? Bueno, menos por 9 es menos 9, y menos por menos x, de nueva cuenta, invocando leyes de los signos, me daría más x, ¿sí? Y ahí está. Ahora, ciertamente podría hacer las operaciones que están dentro de este paréntesis. Se vale, por supuesto. Recordemos que en matemáticas no necesariamente tenemos que seguir un orden, o todos tener que hacer el mismo orden en algunos tipos de ejercicios, ¿no? Pero lo que haré en lugar de ello es decir lo siguiente. Menos 3x y ahora este signo negativo que precede a este corchete va a realizar la misma operación, es decir, menos por menos 8x más 8x, menos por más 6, menos 6, menos por menos 9, más 9, y menos por más x, menos x, ¿sí? Como pueden observar, los signos de los términos que estaban contenidos dentro de este corchete pues han finalmente cambiado. Por último, vamos a sumar estos términos, sumar y restar estos términos. Solamente que hay que tener presente un detalle importante. Cuando tú sumas y restas términos algebraicos, debes de operar únicamente términos que sean semejantes entre sí. O la famosa frase de peras con peras y manzanas con manzanas. En este caso, los términos que serían semejantes serían aquellos que tienen x, todos estos que estoy señalándoles en rojo, y por otro lado, aquellos que
no tienen X, que serían los términos constantes, en este caso únicamente menos 6 y 9. Pues habiéndolos identificado correctamente como términos semejantes, pues ahora sí, finalmente decimos lo siguiente. Menos 3x menos x me daría menos 4x, más 8x sería 4x. Ahí está. Y por último, menos 6 y más 9 me daría más 3. Entonces, el resultado de esta expresión que originalmente se nos ha planteado, podemos concluir sin mayor duda que es el inciso B, 4x menos 3. Como podrán dar cuenta, en este ejemplo, lo que hemos hecho ha sido, primero que nada, multiplicar el signo, el coeficiente y los signos que precedían a paréntesis y corchetes, y con ello nos hemos desaparecido de ellos, ¿no? Después sumamos y restamos términos semejantes, lo cual me dio únicamente a 4x más 3. Eso sería todo. Este tipo de operaciones, de desarrollos, también son utilizados a la hora de resolver ecuaciones de primer grado. Ciertamente este ejercicio está evaluando sumar términos semejantes, operaciones con términos algebraicos, pero no es una ecuación, ¿no? Porque no estamos encontrando el valor de x, sino que solamente estamos desarrollando y simplificando esta expresión algebraica, ¿sí? Bueno, ahí está, ahí está. Vamos para aquí abajo. Y vemos este siguiente ejemplo, pregunta 49 de este examen, dice lo siguiente. Desarrolla el siguiente binomio. Pues bueno, debo decirles que en este caso en especial, básicamente todo se reduce a recordar la fórmula del binomio al cuadrado. Es decir, primero que nada, ¿qué es un binomio? Es una suma o resta de una pareja de términos algebraicos. Entonces tendríamos aquí A. Ajá, a ver, aquí bajamos un poquito. A más B cuadrada. Bueno, A más B al cuadrado, ¿no? Esos son los binomios, todos sumas o restas de parejas de términos algebraicos. Entonces tenemos A más B, que lo vamos a elevar en su conjunto al cuadrado. Es decir, este exponente cuadrado no se está aplicando solamente a la A o solamente a la B, sino en su conjunto a todo el binomio. Bueno, pues nos dice esta fórmula que dicho binomio al cuadrado es igual a lo siguiente. Al cuadrado del primer término más, y eso es muy importante porque la mayoría comete el error de olvidar esto, más el doble del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado, ¿sí? En ocasiones no se comprende esto porque casi siempre el error es decir el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo y se omite el segundo valor. Antes de hablar del ejercicio en particular que vamos ahorita a discutir, quiero señalarles de dónde viene esta cantidad. Visualmente, podemos representar esta fórmula como lo dice literalmente su nombre, como un cuadrado. Un cuadrado donde cada lado mide precisamente a más b. Decimos entonces que puedo partir a mi cuadrado de esta manera, así, donde esto mide a y esto mide b. Y en su conjunto pues tenemos a cuadrada, ahí está, miren, este sería a cuadrada. Luego tenemos este otro término que sería b cuadrada, lo que comprenden el primer y último término. Y como pueden observar tenemos otros dos espacios, estos pequeños rectángulos, que si se dan cuenta pues son básicamente lo mismo, solamente colocado uno de manera horizontal y otro de manera vertical, cuyas áreas, y esto es lo más importante, cuyas superficies, serían básicamente la multiplicación de A por B, en ambos casos. ¿Sí? Entonces, esta construcción geométrica nos ayuda de alguna manera a entender y justificar la razón de esta fórmula. El cuadrado del primer término, A cuadrada, el cuadrado del segundo término, B cuadrada, y dos veces, porque son dos rectángulos, dos veces la multiplicación del primer y segundo término, ¿no? Bueno, esto lo comento, todo esto que he discutido hasta ahorita, lo comento más que nada para recordarles esta fórmula, que es una fórmula muy importante en este examen y en general en álgebra, pero nos falta algo más que discutir. ¿Qué cosa? Bueno, hasta ahorita les he puesto el binomio a más b al cuadrado, pero ¿qué tal si en lugar de a más b tuviésemos a menos b? En cuyo caso, fíjense lo que les voy a decir, los signos se alternan, es decir, la primera cantidad sería positiva
no es necesario poner el signo. La segunda cantidad es negativa, aquí sí no hay, digamos, negociación, si hay que ponerlo. Y la tercera cantidad vuelve a ser positiva, ¿no? Es más, menos, más. Bueno, en fin, entonces ahí lo tienen. Ya, digamos, directamente abordando la pregunta que se nos hace, decimos lo siguiente. A más B, no, perdón, X, aquí está utilizando X, ¿no? Desarrolla el siguiente binomio. Sería X menos Y al cuadrado. Y pues bueno, justamente arriba tenemos claramente el desarrollo, el cuadrado del primer término, X al cuadrado. Luego vean aquí, no tenemos una suma, sino una resta, lo cual significa que el segundo término tendría que ser en principio negativo, ¿sí? Menos el doble de X por Y, los dos términos, y más y al cuadrado. Esa es la expansión o desarrollo de x menos y al cuadrado. X cuadrada menos 2xy más y cuadrado. Lo cual entonces corresponde al inciso C de este ejercicio. Dos cosas que quisiera comentarles. Primero que nada, recuerden entonces la importancia de recordar esto, que este término, el doble del primero por el segundo, estos dos rectángulos naranjas, son importantes en esta fórmula, por supuesto. Como pueden ver, el inciso A, pues hace referencia a alguien que lo hubiese olvidado, ¿no? Si alguien lo olvida, pues podría haber contestado erróneamente el inciso A. Por otro lado, también es un detalle importante reconocer lo diferente que puede ser esta fórmula si tenemos un signo más o un signo menos. Tan solo observen el inciso D. El inciso D y el inciso C son muy parecidos. Tan solo les diferencia este signo, que es justamente lo que estábamos comentando, la diferencia entre tener un más y un menos en esta fórmula. Es, una es un tema, digamos, recurrente en este examen. También se puede evaluar, esto pues lo hemos visto en otras versiones, el binomio elevado al cubo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en el radar, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces avancemos ahora de vuelta para aquí y vamos a la pregunta número 50. Dice lo siguiente. Simplifica la siguiente fracción. Bueno, primero que nada, vamos a abordar este ejercicio diciendo lo siguiente. Para simplificar este tipo de expresiones, tenemos que aplicar métodos de factorización, a factorización algebraica. El primero que voy a utilizar es la factorización por término común, solamente que de una manera muy peculiar. Lo que voy a factorizar como término común es el signo negativo. Entonces, me explico. Escribo este signo negativo al principio, abro un corchete y entonces empiezo a escribir o preguntarme lo siguiente. Escuchemos. Al signo menos, ¿por cuánto lo debería de multiplicar para que me diese entonces menos x cuadrada? Pues es por x cuadrada, ¿no? Menos por x cuadrada menos x cuadrada. ¿De acuerdo? De nuevo, menos por cuánto debiere de ser multiplicado para transformarse en menos 3x. Pues bueno, esto nos daría más 3x. Observen, menos por más, menos. Y por último, el signo menos por cuánto se debería de multiplicar para transformarse, atención, en más 40. Pues la respuesta es menos 40, ¿sí? Menos por menos, más, ¿sí? Esto que acabo de hacer fue extraer por término común un signo negativo. Y ahora uno se preguntaría el por qué. Bueno, necesitaba hacer esto porque lo que me interesa es factorizar trinomios que tengan esta estructura. Un término cuadrático positivo, un término de primer grado, es decir, que tengan solamente x elevado a la 1, y un término constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos trinomios se factorizan de la siguiente manera. Vean cómo estoy volviendo a poner el signo negativo. Se factorizan los trinomios que acabo de mencionar como multiplicaciones de binomios, ¿sí? Multiplicaciones de binomios en los cuales ambos tienen a la variable x, ¿sí? Por supuesto, la variable de la expresión. Y lo más importante es encontrar dos números. Estos espacios que están aquí vacíos van a ser ocupados por dos números. ¿Pero qué números? Pues una pareja de valores que cumplan dos condiciones. ¿Cuáles son? Pues bueno, la primera de ellas es que estos dos números multiplicados, que ahorita llamaré m y n, por no sé quiénes son, estos números multiplicados deben de ser igual al término constante, que en este caso es
menos 40. Y al mismo tiempo, la suma de esos mismos dos valores deben de ser iguales al coeficiente del término lineal, en este caso, el 3. Nos encontramos entonces ante la disyuntiva de ¿quiénes son esos dos números? ¿Cómo se me van a ocurrir? Bueno, hay varias cosas que quisiera comentarles. La primera de ellas, la multiplicación de estos dos números debe de ser negativa, lo cual entonces ya nos da un signo, porque si la multiplicación es negativa, esto implica, por leyes de los signos, que esto solamente puede ser dado por una cantidad negativa y otra cantidad positiva. Recordemos que la multiplicación de términos, perdón, la multiplicación de términos con diferente signo me da negativo. Bueno, ahora, uno dice, híjole, ¿cómo se me van a ocurrir estos números? Bueno, ciertamente uno tendría que proponer, pensar, probar para encontrar estos valores, pero en este ejercicio debería de hacerles un comentario particular. Aquí abajo tenemos este binomio, ¿no? X más 8. La razón por la cual estamos factorizando, y quizás no lo hemos mencionado aún, es porque buscamos cancelar términos. Es decir, que arriba en el numerador y abajo en el denominador puedan haber la misma cantidad con las cuales podamos prescindir de ellos, ¿no? Cancelarlos. Esto quiere decir entonces que ya, digamos, aunque no es una garantía, pero pues ya aquí nos están, digámoslo así, susurrando una opción, 8, ¿no? Es un ejemplo. Entonces yo digo aquí, bueno, a ver, ¿qué pasaría si utilizo un 8? 8 por cuánto me da menos 40? Pues es 8 por menos 5. 8 por menos 5 me da 40. Más aún, menos 5 más 8 me da 3. Entonces sí concuerda. Los números m y n que estábamos buscando para factorizar a este trinomio terminaron siendo menos 5 y más 8. Un 8 que, como podrán recordar, nos lo inspiró, por decirlo de alguna manera, este denominador. Pero bueno, ya que factorizamos, ¿qué pasa una vez que hayamos factorizado? Bueno, la intención es la siguiente. Como les comentaba, en el numerador y en el denominador tenemos a la misma cantidad o al mismo binomio, x más 8. Por consiguiente, vamos a cancelarlo. Se cancela abajo y arriba. Esta va a ser una técnica o un procedimiento muy común en este examen, cancelar términos que arriba y abajo sean iguales. ¿Sí? Bueno, en ese sentido, pues vamos a decir lo siguiente. Se cancelan, entonces solamente nos quedaría finalmente esto. Un signo menos que multiplica a x menos 5. Casi hemos concluido, porque todavía nos falta hacer algo más. Este signo menos que precede a este paréntesis, tal y como lo comentamos en un ejemplo anterior, va a multiplicar a ambos valores. Es decir, este signo menos va a multiplicar a la x y también va a multiplicar al menos 5. ¿Qué es lo que nos daría entonces? Pues bueno, tenemos menos por x, menos x. Y menos por menos, 5, nos daría más 5. Y ahora sí, sin mayor dilación, hemos concluido este ejemplo, lo cual nos lleva a que el inciso correcto es el inciso B. Bueno, aquí debo decir que hay varios elementos que hay que comentar. El primero de ellos es que utilizamos dos factorizaciones. La primera de ellas, con la que extrajimos el signo negativo, se conoce como factorización por término común. Y la segunda, donde transformamos nuestro trinomio en una pareja de binomios, se conoce, pues bueno, factorización de trinomio, valga la redundancia. Claro, les repito, esta factorización de trinomio requiere la búsqueda de dos números cuyas condiciones he puesto aquí. Dos números que multiplicados me den el término constante y que sumados me den el coeficiente del término lineal o término de primer grado. Dense cuenta cómo también este signo es un elemento muy importante, porque si no lo hubiese considerado, podría haber llegado erróneamente únicamente a que la respuesta era x menos 5, ¿no? Algo que de hecho aparece en las opciones, ¿no? En el inciso A. Pero este signo negativo pues jugó su parte y nos dio que la respuesta correcta finalmente es el inciso B, ¿sí? Entonces hay que ser muy cautos con ese tipo de situaciones. Bueno, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pregunta número 51. Dice lo siguiente. La expresión 2x más 3 igual a 7 es una inecuación, desigualdad, ecuación o igualdad. Bueno, primero que nada, debo decirles lo siguiente.
Las opciones A y B son de hecho lo mismo, son lo mismo. ¿Qué son las inecuaciones? Bueno, las inecuaciones son expresiones algebraicas, por ejemplo, estoy escribiendo una, que en lugar de tener un signo de igualdad que las separa, tienen un signo de desigualdad. Por ejemplo, aquí, 5x más 3 menor que 4x, ¿no? Estoy inventando una. Pero el punto aquí relevante es que hay un símbolo de desigualdad, mayor que o menor que. Eso es lo que conocemos como desigualdades o inecuaciones. Básicamente lo mismo. Pero bueno, no es así, no es este nuestro ejemplo. Nos quedan estas dos opciones y quisiera entonces aclarar la diferencia entre ambas. Miren, una identidad, ¿sí? Es una igualdad entre dos expresiones que no involucran a una incógnita. Por ejemplo, yo podría ponerles lo siguiente. 4 es igual a 2 por 2. ¿Sí? Estamos de acuerdo que tenemos dos expresiones del lado derecho y del lado izquierdo que están separadas por un signo igual, ¿no? Entonces, eso es una identidad. La ecuación también, debo decirles, la ecuación también es una igualdad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en una ecuación tenemos una incógnita, una letra, pues, ¿sí? Y en este caso, la expresión, como pueden ver, tiene un signo de igualdad, ahí está, y también tiene una variable, la x. Por lo tanto, decimos que el inciso, bueno, la pregunta presente corresponde a una ecuación, porque tenemos una igualdad entre dos expresiones y que involucran a una incógnita. Si no hubiese una incógnita, ¿sí? Entonces no sería una ecuación, sino simplemente una identidad. Entonces, bueno, repito o recapitulamos, ¿no? Los incisos A y B son sinónimos, son expresiones que involucran desigualdades o signos de mayor que y menor que. Las ecuaciones son igualdades, pero entre términos que no involucran incógnitas. Y las identidades. Las identidades no involucran incógnitas. Y las ecuaciones sí involucran variables incógnitas o literales, como quieran llamarlas. Bueno, pues ahí está entonces este ejemplo, más que nada era un ejemplo donde nos mostraban o nos pedían que la reconociésemos, ¿no? Como una ecuación. Bien, muy bien, perfecto. Vamos con la parte de aquí abajo y dice lo siguiente. Las soluciones a esta ecuación 4x cuadrada más 16x más 15 igual a 0 son. Bueno, lo que tenemos aquí presente frente a nosotros se conoce como una ecuación de segundo grado. ¿Por qué? ¿Por qué de segundo grado? Porque, como pueden observar, el exponente que tiene nuestra variable es el exponente 2, ¿sí? El exponente 2. Entonces, las ecuaciones de segundo grado se pueden resolver de varias formas, pero el método más general y por lo tanto tal vez el más recomendable, no necesariamente en términos de tiempo, pero sí en términos de aplicación, es el de la célebre fórmula general. Entonces, vamos con calma. Primero, vamos con calma para no decir todo de manera simultánea. Una ecuación de segundo grado general tiene la siguiente estructura. Un término cuadrático, un término de primer grado, un término constante y todo esto igualado a cero, ¿sí? Eso es una fórmula general, una ecuación general, perdón. Las ecuaciones generales de segundo grado se pueden resolver con la ya célebre fórmula general, que es esta. x1,2 igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Eso es lo que conocemos como la ecuación, la fórmula general para encontrar las soluciones a una ecuación de segundo grado. Como pueden observar, es una fórmula que depende de los tres coeficientes de a, b y c. Entonces, antes de comenzar, creo que sería prudente que aclarásemos quién es quién, ¿no? Entonces, en este ejemplo, claramente a vale 4, b es 16 y c es 15, ¿sí? Ahí los tiene. Entonces, lo que procede a continuación es sustituir, ¿sí? Sustituir en la fórmula general estos valores. Voy a hacerlo. Nos quedaría lo siguiente. Menos b, es decir, menos 16. ¿Saben qué? Lo voy a poner un poquito más a la izquierda porque puede que se me junte todo esto. Sí, menos 16
más menos la raíz cuadrada de lo siguiente. De nueva cuenta, 16 al cuadrado, menos un 4, que es parte inherente de la fórmula, que va a multiplicar a continuación a la a, que vale 4 también, y al c, que en este caso es 15. Todo esto sobre 2 veces a, es decir, 2 por 4. Entonces, quiero recapitular qué es lo que hemos hecho a continuación, bueno, que hemos hecho hasta ahora. Hemos sustituido en esta expresión los coeficientes 4, 16 y 15, con la esperanza de ver qué es lo que nos van a producir. Bueno, hagámoslo. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Menos 16 más menos la raíz cuadrada ¿de quién? Primero, 16 al cuadrado. ¿Qué significa esto? 16 por 16. Es una potencia que pueden calcular fácilmente, pero también recomendaría que la supiesen, o sea, que la vean desde ahorita. Y nos da 256. Menos esta multiplicación. ¿Qué es esto? Sí, 4 por 4 por 15, lo cual nos da 240, ¿no? 4 por 4, 16, y 16 por 15, 240. Todo esto dividido entre esta multiplicación, 4 por 2, que me daría 8, ¿sí? Bueno, vamos avanzando poco a poco, ahí vamos. Y permítanme entonces, por espacio tendré que bajar y quizás ocupar un poco del espacio de esta otra pregunta, pero bueno, ahorita quizás lo borremos. Entonces, vamos avanzando. Permítanme encimarme por acá. Tendríamos menos 16 más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De esta resta. Una resta que, si lo piensan con cuidado, no es muy compleja. 256 menos 240 me daría 16. Y todo esto entre 8, ¿sí? Bueno, entonces tendríamos lo siguiente. Menos 16 más menos la raíz de ¿quién? De 16, que debo decir es una raíz exacta. Casi siempre se presentan en estas evaluaciones raíces de este estilo, aunque no es algo que siempre va a ocurrir, pero bueno. Entonces, raíz de 16 es 4, entre 8. En este punto del procedimiento, vamos a separar a las dos soluciones. ¿Qué quiero decir con ello? Si han observado el procedimiento, habrán dado cuenta que hemos estado cargando con este símbolo, más menos, ¿no? ¿Qué significa ello? Que a partir de este punto vamos a poder separar a las dos soluciones. Vean las opciones de respuesta. Bueno, x1 sería entonces menos 16 más 4 sobre 8, y la segunda solución, x2, sería menos 16 menos 4 sobre 8. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, primero que nada quiero recapitular que, por supuesto, se den cuenta de la diferencia entre que aquí hemos puesto más 4 y aquí menos 4. Hemos finalmente separado este más menos. Bueno, entonces menos 16 más 4 nos daría, ¿cuánto nos daría? Menos 12 entre 8. Que, digamos, lastimosamente esto no es una división exacta, pero sí es una fracción que podemos simplificar. Podemos simplificar dividiendo entre 4, ¿no? 12 entre 4 me saldría 3 y 8 entre 4 me saldría 2. Por lo tanto, la primera de las dos soluciones es menos 3 medios. Y fíjense que esto sería suficiente, o sea, habiendo hecho esto, sería suficiente lanzando una mirada a las opciones de respuesta para ya decir que el ejercicio es el inciso A, porque como pueden ver en el inciso A, X termina siendo menos 3 medios. Ninguna de las otras opciones tiene aparentemente esa cantidad. Bueno, el inciso C tiene 3 medios, pero positivo, ¿sí? Lo cual pues no es correcto. Esto también lo comento en el tono de que cuando uno resuelve este tipo de evaluaciones, probablemente si uno no pierde de vista los ejercicios, puede darse la libertad de no necesariamente concluir los cálculos. Por ejemplo, ciertamente con lo que acabamos de descubrir, ya podemos seleccionar el inciso A y saltar a la siguiente pregunta, ¿sí? Sin la necesidad de haber hecho, pues, el cálculo para la segunda solución, ¿sí? Bueno, en todo caso yo lo voy a hacer. Menos 16 menos 4 me daría menos 20 sobre 8. Y de nueva cuenta, esta es una fracción que podemos simplificar dividiendo entre 4. Menos 20 entre 4 me va a dar menos 5 y 8 entre 4 me va a dar 2. Por lo tanto, decimos pues que la segunda solución a esta ecuación es menos 5 medios, lo cual por supuesto es totalmente consistente con lo que ya habíamos señalado. ¿Sí? Bueno,
Esta es una forma, también es posible, solamente se los comento en este momento, también en ciertas ecuaciones de segundo grado puede utilizarse el método de factorización de trinomio, algo parecido a lo que hicimos acá, de separar en dos binomios y buscar dos números, ¿no? Pero no se puede en todas las ecuaciones de segundo grado. Por eso les estoy proponiendo el caso más aplicable, que es el de la fórmula general. Quizás un poquito largo, hay que ser muy periciosos a la hora de tener mucha pericia a la hora de sustituir los números y de manejar a los signos. Pero bueno, ahí pueden ver este ejemplo. Pasemos pues a la siguiente pregunta. Pregunta 53. Bueno, pues, ¿qué nos aparece aquí? Dice lo siguiente. Al resolver menos 2x más 6 mayor e igual a 16, ¿cuál es el valor de x? Bueno, precisamente aquí hago referencia a que lo que tenemos en este nuevo ejemplo es lo que conoceríamos como una inecuación o una desigualdad de primer grado, ¿sí? Una desigualdad o inecuación. ¿Cómo se resuelven tales expresiones? Bueno, permítanme, lo voy a hacer aquí en medio para no mezclarme con todo lo que puse aquí de las ecuaciones de segundo grado. Y ponemos lo siguiente, menos 2x más 6 mayor e igual a 16. Pues miren, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a despejar a la x, ¿sí? Utilizando las mismas reglas que se plantearían en una ecuación de primer grado. Me refiero al hecho de despejar a nuestra variable. ¿Cómo se hace esto? Bueno, un breve recordatorio de ecuaciones de primer grado. Si tú quieres despejar a una incógnita, a una x en una ecuación lineal, lo que tienes que hacer es pasar términos de un lado de la ecuación al otro, haciendo, por supuesto, la operación opuesta. Es decir, si un término está multiplicando, lo pasas dividiendo. Si un término está sumando, lo pasas restando. Si un término está elevado al cuadrado, cancelas esto aplicando una raíz cuadrada, ¿no? Es decir, la operación opuesta. Bueno, entonces, en este caso, si se dan cuenta, el 6 que tengo aquí, ¿qué está haciendo? Está sumando. Por lo tanto, lo voy a pasar del otro lado de la desigualdad, pero como esperaban que lo dijese, restando, ¿no? Entonces, vean este detalle, es una muestra muy clara de lo que les acabo de decir. El número 6 suma, pero a la hora de pasarlo al otro lado de la desigualdad, pasa restando. Una resta que tiene como resultado 10, ¿no? 10. Ahora, para despejar finalmente a la x, tendríamos pues que deshacernos del menos 2, de esta cantidad, menos 2. Pero este menos 2, sean cuidadosos, no está restando, está multiplicando a nuestra x. El menos 2 es el coeficiente de la x, la está multiplicando. Por lo tanto, si me quiero deshacerme de este menos 2 para dejar a la x finalmente despejada, sola, puedo hacerlo. Pero eso quiere decir que entonces que el menos 2 pasará dividiendo. Y disculpen aquí que se haya encimado la página de esta hoja. Entonces tendríamos que x es mayor o igual a 10 entre menos 2. Aunque creo que aquí hay un detalle que no he mencionado. Perdón, aquí no lo mencioné. Otra regla, y esta tal vez es muy importante mencionarla porque si no se nos va a ir de vista. Miren, la regla es la siguiente. Si durante el proceso de despeje, ¿sí?, de una desigualdad de primer grado, te ves orillado a pasar multiplicando o dividiendo un coeficiente que sea negativo, ¿sí? Negativo, entonces la desigualdad se invierte. A ver, explico de nuevo. Si tú estás despejando, ¿no? Entonces, digamos, para buscar que la x quede sola, ¿no? Despejarla. Entonces, tú sabes que vas a pasar términos de un lado de la ecuación al otro. Bueno, pues imaginémonos que tenemos que pasar un término dividiendo, tal y como está pasando aquí, ¿no? El menos 2 pasa dividiendo. Pero precisamente el hecho de que sea un número negativo va a forzar o nos va a producir un cambio en la orientación de la desigualdad. ¿Cómo se lee esto? Mayor e igual, mayor e igual, mayor e igual. Ahora será menor e igual. Vean cómo hemos volteado a la desigualdad de esta forma, mayor que, ahora de esta otra, menor que. Ajá. Entonces, pues ya casi concluimos. Esta regla que les acabo de decir es de suma importancia. Repito, cuando tú pases multiplicando o dividiendo un término negativo en una ecuación en una desigualdad de primer grado, se invierte el sentido de la desigualdad.
Bueno, finalmente entonces decimos que x es menor o igual a esta división, 10 entre menos 2, es decir, un número positivo entre un número negativo, pues nos da negativo, ¿y esto cuánto sería? Menos 5, ¿sí? Bueno, pues ahí está. Ese es el resultado. X es menor e igual a menos 5. Y esto sería, por supuesto, la respuesta, el inciso C. Vean cómo este detalle, que es el hecho pues de la desigualdad se invierte, es de suma importancia. Porque si no hubiéramos caído en cuenta en ello, como hace rato lo estábamos escribiendo, podríamos haber resuelto o respondido quizás a la opción B, no lo sé, pero bueno, nos hubiera dado algo errado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo concluir de las ecuaciones y desigualdades, perdón, de las desigualdades de primer grado? Que son expresiones que se resuelven tanto como las reglas de las ecuaciones de primer grado, pero que también involucran esta regla que les estoy comentando, ¿no? A ver, solamente para dar finalizado esto y para pasar al siguiente ejemplo. Supongamos pues que tuviésemos algo así, como menos 3x mayor que 18, por ejemplo. Y ya estoy en la parte última y estoy a punto de despejar a la x, lo cual significaría que el menos 3 pasaría dividiendo del otro lado, por supuesto. Pero como es un número negativo el que está dividiendo o el que pasa dividiendo, entonces la desigualdad se debe de voltear, ¿sí? Pero ya no sería x mayor que, sino que sería x menor que a esto, que debo decir, dicho sea de paso, que 18 entre menos 3 me da menos 6, ¿no? Entonces, pues ahí está. Pero qué tal si el número que pasara dividiendo fuese positivo? No sé, por ejemplo esto, 4x mayor que 20, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, para que la x quede sola, el 4 va a pasar dividiendo al 20, ¿sí? Pero, la desigualdad no se voltearía, seguiría siendo mayor que 20 entre 4, 5. ¿Por qué en este caso la desigualdad no se voltea y en el anterior sí? Pues bueno, creo que esto espero que nos dé claridad. Todo se basa en el signo. Este 4 que pasó dividiendo es pues positivo y pues eso no va a hacer un cambio o no va a generar un cambio en la orientación de la desigualdad. Para que se dé esta inversión en la orientación, tengo que repetirlo, debe de ser un número negativo, ¿sí? Bueno, aclarado esto, entonces vamos a la siguiente pregunta y bueno, dice lo siguiente. A partir del siguiente sistema de ecuaciones se obtiene el valor de x. Pues miren, debo decirles algo. Esto es lo que conocemos en álgebra como un sistema de ecuaciones 2 por 2, es decir, un sistema de ecuaciones que depende de dos incógnitas y de dos ecuaciones, 2 por 2. Existe una gran variedad de métodos de resolución para esto, ¿no? Método de sustitución, de igualación, método gráfico, regla de Kramer, Gauss-Jordan, como con matrices, o el método de reducción, ¿sí? Entonces, esto lo comento para quienes nos están escuchando, para que sean conscientes que este tema, esta pregunta en particular, pues puede resolverse de varias maneras distintas, varias, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar en esta explicación el método de reducción. Bueno, ¿en qué consiste este método? Básicamente la idea es que multipliquemos a una o a ambas ecuaciones para que al momento de sumar términos semejantes en ambas ecuaciones, una de las incógnitas desaparezca. Y dado que nos están pidiendo calcular x, creo que lo preferible sería que desapareciéramos a la y, que no es obligatorio, pero sí lo preferible para que nos dé un procedimiento más corto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer para tal fin? Bueno, observemos aquí. Tengo menos 4y y más 3y. Menos 4y y más 3y. Entonces digo lo siguiente. A la primera ecuación, esta, la vamos a multiplicar por 3 y a la segunda ecuación la vamos a multiplicar por 4. Vean qué es lo que estoy haciendo. Estoy multiplicando de manera cruzada, es decir, el coeficiente de la primera ecuación multiplica la segunda ecuación y el coeficiente de la segunda multiplica la primera, es decir, como si se cruzasen los coeficientes. Bueno, vamos a ver qué efecto va a tener esa decisión. Entonces, 3 por 5x me daría 15x.
3 por menos 4y menos 12y. Y 3 por 19, pues veamos qué nos da. 9 por 3, 27, llevo 2. 3 por 1, 3 y 2, 5. Entonces tendríamos 57. ¿Sí? 19 por 3. En el segundo caso, ¿sí? Tendríamos que multiplicar por 4. Entonces 4 por 7x, 28x. 4 por 3y, y aquí ven lo que me va a dar, más 12y. Y por último, 4 por 18. Entonces de nuevo multiplico. 8 por 4, 32, me llevo 3. 4 por 1, 4, 5, 6, 7, 72. ¿Sí? Un detalle que debería de comentarles desde ahorita, y porque suelo hacerlo en general, es que para este tipo de evaluaciones traten de hacer todas las cuentas a mano, ¿sí? A mano, porque es muy importante eso a la hora del examen. En fin, a ver, vean qué es lo que he hecho, ¿no? Repito, a las dos ecuaciones que originalmente se me habían planteado, las he multiplicado por 3 y por 4, lo cual entonces podría parecer muy arbitrario, ¿no? ¿Por qué por 3 y por qué por 4, ¿no? Me dicen, ¿y qué me justifica esto? Bueno, como podrán observar, al haber multiplicado de esta manera, ha hecho que las y se conviertan en menos 12y y más 12y. ¿Qué va a pasar a continuación? Bueno, esta raya que voy a poner tiene como intención simbolizar el que vamos a sumar términos semejantes, es decir, vamos a sumar en columnas, x con x, y con y constantes entre sí. ¿Qué pasaría con la primera caso? Me daría 15 más 28. Bueno, 15x más 28x, lo cual me arroja 43x, ¿no? Ahí está. Pero para los términos y, justamente se va a producir lo que en realidad estábamos buscando, que era cancelarla. Menos 12 más 12, 0. Entonces estos dos términos desaparecen del escenario. Y por último, tendríamos que preguntarnos cuánto es 57 más 72, ¿no? Bueno, pues entonces, a ver, hagamos la cuenta. 7, 8, 9, y luego 5 más 7 me daría 12, 129. Ok, ahí está. Sí, ok. Bueno, ¿qué va a pasar a continuación? Ya casi acabamos, ya casi acabamos. Pero primero vamos aclarando algunos detalles. ¿Por qué desaparecimos a la y? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué justifica eso? Pues la razón es porque el ejercicio nos está preguntando el valor de x, ¿sí? Miren, algo que también debo de decirles es que en un sistema de ecuaciones se pretenden encontrar las dos soluciones, tanto la x como la y, pero a veces, como en este ejemplo en particular, solamente nos está pidiendo calcular una, lo cual hace el proceso más rápido, ¿verdad? Pero bueno, entonces, por eso desaparecimos a la y, para que me quedase entonces una sola ecuación, esta, 4x igual a 129. Pues bueno, la pongo aquí para que la tengan más clara. 4x igual a 129. Para que finalmente la x quede sola, ¿qué deberíamos de hacer con el 4? Pues, dado que está multiplicando, debería de pasar del otro lado de la ecuación dividiendo, ¿sí? 129 sobre 4. Convenientemente esta división es exacta y nos da como resultado 3, ¿sí? Lo cual entonces, pues ya, sin mayor dilación, respondo que es el inciso D, ¿sí? Ahora, en principio, ya acabamos con este ejemplo, ¿sí? En principio. Sin embargo, en otra pregunta que se les podría proponer, donde les pidan las dos soluciones, ¿qué pasaría? Pues que para que encontráramos a la siguiente solución, tendríamos pues que sustituir 3, este valor que acabamos de hallar, en cualquiera de las dos ecuaciones. En cualquiera. En esta, 5x menos 4y igual a 19, o en 7x más 3y igual a 18. En cualquiera de las dos funcionaría, ¿sí? Funcionaría. Bueno, pues ahí está. Digo, no lo voy a hacer, vamos a dejarlo hasta aquí, pero ya tienen al menos cuál es la idea, ¿no? Sustituir este valor en cualquiera de las dos ecuaciones para que entonces obtengan una segunda ecuación de la cual despejar, como en una ecuación de primer grado, a y, ¿sí? A y. La segunda, pues, solución. Bueno, vamos pues abajo y dice la siguiente. La función de la siguiente gráfica está dada por, y bueno, aparecen varias funciones y por supuesto el dibujo pues de la función. Aquí por supuesto es importante reconocer que las gráficas de las funciones radicales, de las funciones raíces cuadradas, justamente tienen este perfil, como si fueran la mitad de una parábola, ¿sí? Ahora la pregunta es, dado los signos que tenemos aquí, ¿cuál va a ser, no? ¿Cuál va a ser? Bueno, miren, aquí hay una estrategia muy interesante. Para averiguar
¿Cuál de las expresiones representa a esta gráfica? Tenemos primero que nada que decir lo siguiente. Si la gráfica hubiese estado escrita así, vean aquí, lo que estoy poniéndoles en rojo, puedo garantizarles que esto es la raíz cuadrada de algo. O sea, es positiva, pues. Pero lo que están viendo es este perfil puesto hacia abajo, lo cual entonces de entrada significa que lo que tienen es esto, menos la raíz cuadrada de alguna cantidad. Esto entonces, por supuesto, nos muestra que las opciones B y D se descartan porque empiezan con un signo positivo, que sería la gráfica que estoy poniéndoles aquí en rojo. Entonces, este detalle es un primer detalle muy importante. Si la curva se inclina de este punto hacia abajo, pues significa que la raíz tiene un signo negativo que le precede. Algo que, como pueden observar, se ve en el inciso A y en el inciso C. ¿Sí? Ahí pueden ver claramente cómo tenemos este signo negativo. Siguiente cuestión importante, siguiente cuestión relevante. Si ustedes observan con detenimiento, notarán que nuestra curva comienza en este puntito, que bueno, leyendo la graduación de esta gráfica, pues claramente se nota que es el número 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Querría decir que nuestra función, ¿sí? Que nuestra función estaría con y igual a 0, es decir, sobre el eje X, cuando lo que tengo aquí adentro me da 2. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa? Bueno, vamos a aclararlo. Significa lo siguiente, 8x menos 16 igual a 0, y por otro lado, este otro, menos 8x más 16 igual a 0. Estas son dos ecuaciones que, repito, provienen de estos apartados de aquí y de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ambas tienen el signo negativo que permiten justamente que la gráfica vaya hacia abajo, como lo habíamos señalado, pero queremos saber en cuál de las dos ecuaciones tenemos como solución a este 2 que aquí les estoy dibujando. Pues bueno, esto será muy breve. A ver, 8x es igual a 16 positivo, dado que estaba restando, paso sumando. La x es entonces igual a 16 entre 8, un 8 que paso dividiendo. Y esto nos da como resultado 2. Parece ser que ya encontramos a el ganador, o en este caso la respuesta, correspondiente, repito, al inciso A. ¿Qué pasa entonces con el inciso C? ¿Por qué no es esa la respuesta? Bueno, permítanme mostrárselos. Si despejásemos a esta expresión, menos 8x más 16 igual a 0, tendríamos lo siguiente. Menos 8x es igual a menos 16. El 16 que está sumando pasa pues restando. El signo menos, que acompaña, perdón, el coeficiente menos 8 debería de pasar dividiendo, ¿no? Por supuesto. Menos 16 sobre menos 8. Pero al ocurrir esto, ¿qué es lo que se observa? Menos entre menos me daría más, ¿sí? Déjame un segundito a ver, para observar con esto con cuidado. No, ya me di cuenta. Sí, aquí hubo otro detalle que no he considerado. Sí, en el primero teníamos 8x menos 16, ¿no? Que corresponde a este inciso. Pero en el otro no tengo, a ver, déjenme observarlo con cuidado. Menos 8x más 16. A ver, dame un segundo. Parece ser que también tiene... A ver, el 16 pasa restando. Ajá. El 16, bueno, aquí es 8x menos 16 y aquí es menos 8x más 16. Pasa restando, pasa dividiendo. También me daría, parece ser que 2, ¿verdad? Sí. Entonces, lo único que las diferenciaría sería la orientación hacia la derecha. Sí, ok. Porque si fuese este, creo que parecería girar de esta otra manera. Sí, sí, tiene que ver esto. Miren, básicamente lo que quiero decir es lo siguiente. Esta función, que es la respuesta que hemos señalado, se voltea a la derecha, mientras que esta otra se voltearía a la izquierda. ¿Sí? Entonces parece ser que el problema no es el 2, porque ambas dan 2, sino la orientación de nuestra raíz cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta sigue siendo el inciso A, el inciso C, que es esto, que parece ser en principio lo mismo, pero sería una curva que se inclinaría hacia la izquierda, ¿no? Esa es, digamos, la diferencia entre ambas. Bueno, ok. Vamos entonces, pues, a decir que la respuesta ya la tenemos aquí señalada. Vamos, pues, al inciso, si hay más abajo. No, sí, aquí abajo.
el inciso, la pregunta 56. ¿Qué nos dice esta pregunta? Bueno, dice aquí lo siguiente. En términos del seno de teta y el coseno de teta, que bueno, este símbolo es solamente un ángulo, ¿no? En una letra griega que significa un ángulo. Tangente de teta es igual a ¿quién? Bueno, aquí ya estamos hablando pues de las llamadas funciones trigonométricas, un tema muy relevante en este examen y en general en matemáticas, pero lo que típicamente se suele decir sobre seno, coseno y tangente son las definiciones que se les dan a partir de un triángulo rectángulo. Para algunos serán célebres estas expresiones, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Sin embargo, en este ejercicio no está hablando de ello. Lo que está planteando es algo que se conoce como identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son igualdades que existen entre expresiones trigonométricas sin importar el valor que tenga su ángulo. Y la que nos están mencionando a continuación es esta. El seno de teta entre el coseno de teta es, de hecho, la definición de la tangente. ¿Sí? Aquí no hay como tal operación que realizar, sino más bien recordar la relación o la identidad trigonométrica a la cual están haciendo alusión. También son famosas esta otra, si tú volteas el orden, coseno de teta entre seno de teta, esto es igual a la cotangente de teta, ¿no? Que no nos están preguntando esto, ¿no? De hecho, ya podríamos decir que la respuesta es el inciso A, pero les pongo otros ejemplos de identidades trigonométricas. Hay varias, ¿no? Hay varias identidades trigonométricas. Estas se conocen como identidades de cociente. También se conocen las recíprocas, como por ejemplo esta. El seno de teta es 1 sobre cosecante. Este es un ejemplo de identidad trigonométrica. Otra también que es muy célebre es esta. Seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo, que del mismo pues, es igual a 1. Esto es lo que conocemos como la identidad pitagórica, ¿sí? Pero bueno, entonces aquí como tal, se darán cuenta, no se les está preguntando o no se les está planteando una operación, sino más bien que recuerden cuál es la identidad trigonométrica de la función tangente. Tangente, repito, es la división de seno entre coseno, ¿sí? No hay más que decir en ese sentido. Bueno, muy bien, muy bien. Pasemos pues ahora al siguiente ejercicio, que también tiene que ver, por supuesto, con trigonometría. Dice lo siguiente. Selecciona la función que tiene un desplazamiento de fase de pi unidades hacia la derecha. Bueno, tal vez lo primero que tendríamos que analizar es qué significa esto de desplazamiento de fase, ¿sí? Y pues bueno, vamos con calma. Primera observación que quisiera hacerles notar. Las gráficas de las funciones trigonométricas. Más voy a aprovechar que aquí tengo esta línea horizontal y con esta línea vertical vamos a dibujar a las gráficas. La gráfica de la función seno de x es esta. Inicia en 0 y empieza entonces un movimiento oscilatorio que sube y que baja de manera infinita, ¿sí? Seno de x, da hacia la izquierda y también hacia a la derecha y a la izquierda también, ¿no? Esa es la gráfica, pues, del seno de x. ¿Qué le pasa a la función seno de x cuando se le agrega un término, o sea, se le suma un término a la gráfica, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo con un ángulo, no con un valor en particular, pero les digo lo siguiente. Esta, vamos a dibujarla en otro color para que la diferenciemos con cuidado, sería la gráfica del seno, ahí está, un poquito chueco, pero espero que se vea bien. Esta gráfica roja correspondería al seno, más para acá, para que se vea mejor, correspondería al seno de x menos un ángulo, ¿no? Que no estoy diciendo cuál, solamente estoy diciendo que es un ángulo. Y ahora, observen la siguiente gráfica, la vamos a poner en color verde, esta otra, esta. Ahí está. Parece que estamos dibujando una cadena de ADN, ¿verdad? Pero solamente estamos entrelazando varias gráficas de la función seno. La gráfica verde representaría el seno de x más alfa, más un ángulo. Entonces, a ver, quiero que analicemos con cuidado cuál es el punto de esto. Si tú sumas un término, escuchen bien, si tú sumas un término,
lo que haces es desplazar a tu gráfica hacia la izquierda. O sea, vean lo que le pasa a la gráfica azul para convertirse en la gráfica verde. Parece ser que la hemos desplazado hacia la izquierda, ¿sí? Y en contraposición, ¿qué pasa con seno de x menos alfa? O menos, sí, menos alfa. Quiere decir que lo que estamos haciendo es desplazar a nuestra función hacia la derecha, lo cual parece contraintuitivo, ¿no? Porque uno dirá, oye, mejor que sea al revés, que si pasa a la derecha, pues le sumas y que pase a la izquierda le restas. No es así. Es lamentablemente contraintuitivo. Restar, vean lo que les voy a decir. Restar un término significa desplazar a la derecha, derecha. Y sumar un término al ángulo significa desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Hay muchas otras cosas o muchos otros parámetros que se pueden modificar en la función trigonométrica seno. Se puede modificar la amplitud, se puede modificar el periodo, incluso se puede desplazar horizontalmente o verticalmente, pero lo que se está mencionando ahorita es un desplazamiento de fase. Ahora, por supuesto, esto que les acabo de mostrar descarta de manera inmediata a las opciones ay, descarta las opciones A y a la opción D, porque ahí no estamos sumando ningún valor al ángulo, ¿verdad? Lo que sí entonces nos muestra son las dos opciones, el inciso B y el inciso E, que como pueden observar, la única diferencia entre ambas es precisamente el signo. ¿Y qué nos dice la pregunta? Selecciona la función que tiene un desplazamiento de fase de pi unidades, ahí está el pi, a la derecha. Si es a la derecha, ¿sí? Significa que lo que tendremos aquí es una resta, x menos pi, lo cual entonces nos lleva a que la respuesta correcta para este ejercicio es el inciso C. Restar entonces un término al argumento de la función seno desplaza a toda la gráfica tantas unidades como ve aquí, en este caso pi unidades, pero las va a desplazar hacia la derecha. Si en lugar de una resta hubiese una suma, desplazarías a la izquierda, ¿sí? Contraintuitivo, ¿no? Digo, porque casi siempre cuando uno piensa en un signo más, pues uno pensaría que te desplazas a la derecha, pero en este caso no es así y espero que quede bien estipulado y señalado, ¿sí? Bueno, entonces, como se darán cuenta, en este tipo de preguntas, pues es muy conveniente, primero que nada, que conozcan, que reconozcan cuáles son las gráficas de las funciones trigonométricas, y también, pues que conozcan cuáles son los parámetros que se pueden modificar y qué efecto tienen sobre las gráficas, ¿no? En este caso solamente mencionamos un aspecto, el desplazamiento de fase, pero también podríamos tener cambio en la amplitud, cambio en el periodo, en la frecuencia, ¿sí? E incluso en la línea base, ¿no? Pero bueno, de eso también tendríamos más adelante quizás algunos ejemplos que mostrarles. Vamos con el siguiente ejercicio, que es la pregunta 58, y dice lo siguiente. ¿Cuál es la ecuación de la asíntota vertical de la función 2 logaritmo de x menos 3? Bueno, aquí hay todo también un tema que discutir. Vamos con calma, vamos con calma. Miren, lo primero que quisiera señalarles es esto. Vamos a pensar, vamos a ir de lo más esencial a lo más desarrollado. Vamos a dibujar la gráfica de la función logaritmo, ¿no? La función logaritmo base 10, que es esta, ¿no? Entonces, bueno, a ver, permítanme dibujarla más precisamente. Vamos a hacer un poquito más preciso esto. Ok, a ver. La gráfica de logaritmo base 10 de x sería esta. Es una curva que viene desde menos infinito y que después se dispara hacia la derecha, atravesando específicamente el 1. ¿Sí? Esta es, repito, la gráfica de logaritmo de x. ¿Sí? Logaritmo de x. Ahora bien, ¿qué ven aquí? Logaritmo de x menos 3. ¿Se acuerdan lo que les dije? Si tú restas un término, ¿hacia dónde se va a desplazar? Se va a desplazar hacia la derecha, de manera contraintuitiva. Entonces, logaritmo de x menos 3 sería básicamente la misma curva, como si copiáramos y pegáramos, pero 3 unidades hacia la derecha. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4. Y entonces el logaritmo de x menos 3 sería esta otra curva. Vamos a ponerla en otro color. Sería esto. Sería, ahí, a ver si no me puedo poner. Creo que me falta un cuadrito. Mm, hmm, sí.
Sí, ahí está. Ahí está. Ahí. Con cuidado, la pongo. Ahí, bueno, un poquito checo, ¿verdad? Pero atraviesa este punto, ¿no? Entonces sería la misma curva, la misma curvatura, pero desplazada 3 unidades hacia la derecha. Sí, voy a borrarlo, que no se ve muy bien. A ver, logaritmo de x menos 3, ¿no? Bueno, entonces ya vimos al menos cuál es la gráfica de la función de la que me están hablando. Ahora, ¿qué significa eso de las asíntotas, no? Bueno, vamos a analizar esto con cuidado. La función logaritmo, como pueden observar aquí, viene desde menos infinito y jamás va a atravesar al eje X. Perdón, al eje Y. Jamás va a atravesar al eje Y. Por más que me vaya hacia abajo, nunca lo va a tocar. Entonces decimos que la recta X igual a 0, que es esta recta, la recta vertical, es su asíntota. Una asíntota es una línea recta a la cual la gráfica se va acercando infinitesimalmente, pero que jamás llega a tocar o intersectar, ¿sí? Jamás. Entonces es como una especie de barrera, ¿no? Entonces la asíntota del logaritmo de x es esta recta, x igual a 0. ¿Por qué x igual a 0? Porque es la recta que atraviesa al eje x en 0, x igual a 0. Bueno, como pueden observar, la asíntota se encuentra una unidad a la izquierda, lo cual significaría entonces que la asíntota del logaritmo de x menos 3 sería esta otra recta punteada. Una recta punteada bueno, una asíntota pues, cuya ecuación sería x, porque atraviesa el eje x, pero ¿en dónde? En 1, en 2 y en 3. X igual a 3, ¿sí? La asíntota entonces del logaritmo de x menos 3 es el inciso A, x igual a 3. Ahora, alguien podría decirme, oye, pero ¿qué pasó con este 2? ¿No afecta a tu gráfica? Bueno, sí debo decir que afecta a la gráfica, afecta a la curvatura que tenga el logaritmo, pero en realidad no afecta ni a la asíntota ni al punto que tenga intersectada, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos a señalar lo siguiente. Primero, el logaritmo se comporta en desplazamientos de fase de manera muy parecida al seno. ¿A qué me refiero? Que si tú estás restando un número, significa que tu gráfica se va a desplazar hacia la derecha. ¿Cuánto? Pues en este caso 3 unidades. Quiero que tal vez recalquemos esto, ¿no? Se desplazó 3 lugares. 1, ahí está. 2 y 3 unidades hacia la derecha. ¿Sí? Se desplazó, no lo perdamos de vista, hacia la derecha porque era x menos 3. Si hubiese sido x más 3, querría decir entonces que se desplazaba hacia la izquierda, ¿sí? Pero fue hacia la derecha porque fue x menos 3. Ahora, la asíntota, esta recta que he dibujado de manera punteada, es esta recta que se encuentra a una unidad del punto de intersección. Es decir, el punto de intersección con el eje X es 4, entonces la asíntota está en 3. De la misma manera que en la anterior, el punto de intersección era 1 y la asíntota estaba en 0. ¿Sí? Bueno, entonces la respuesta es el inciso A. Esta es también una pregunta muy común en el examen. Le suelen preguntarles el dominio o el rango de una función o su asíntota, que en esencia, pues básicamente se resuelve de la misma manera. ¿Sí? Espero que tengamos la oportunidad más adelante de discutir esto con calma. Por ahora solamente les estoy poniendo este ejercicio tal y como tendríamos que manejarlo en un examen. Bueno, siguiente punto a discutir. Vámonos con esta otra pregunta, también un clásico, como diríamos, un clásico del examen, que es calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Primero, la fórmula. ¿Cuál es la expresión con la cual se determina dicha distancia? No voy a mostrarles la forma de la que se determina esta fórmula, pero simplemente voy a mostrárselas, ¿no? Aunque sí es conveniente que les comente que esta fórmula es una aplicación directa del célebre teorema de Pitágoras. La distancia entre dos puntos es lo siguiente, la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Esta es, pues, la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos del plano cartesiano. Ahora, ¿quién es quién? ¿Sí? Eh, ¿Quiénes son x1, x2, y1 y y2? Bueno, son justamente
justamente las coordenadas de los puntos en cuestión. A ver, para que no haya confusiones en este ejercicio. X1 va a ser, vamos a ponerlo aquí arribita, va a ser el 2, ¿sí? Por lo tanto, Y1 va a ser 5. Luego, X2 va a ser 4 y Y2 va a ser -1. Entonces, estas X1, X2, Y1 y Y2 son, repito, las coordenadas de los puntos en cuestión que estamos planteando, ¿no? La distancia entre los dos puntos, pues, ¿cuáles puntos? Pues con sus coordenadas correspondientes. Bueno, ya que señalamos con claridad quién es quién, pues procedamos a hacer las operaciones, ¿no? La distancia entonces sería la siguiente. La raíz cuadrada de x2, que en este caso es 4, menos x1, que en este caso es el 2, cerramos el paréntesis y al cuadrado. Ahorita vamos a ver qué nos da. Más y2, que en este caso es -1, le vamos a restar y1, que en este caso es 5. Y de nuevo cerramos paréntesis y al cuadrado. Entonces ahí está la sustitución de las cuatro coordenadas. Veamos a dónde me lleva esto. Bueno, la distancia sería entonces lo siguiente. 4 menos 2, pues supongo que no es nada extraño, es 2 al cuadrado. Y aquí, ¿qué va a pasar? -1 menos 5. O sea, es -1 a la izquierda y otro 5 otra vez a la izquierda, me daría -6 al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer vamos a elevar al cuadrado. 2 al cuadrado, 2 por 2 me da 4. Y -6 al cuadrado significa -6 por -6, lo cual me daría 36. ¿Sí? Si sumo ambos valores, me va a dar raíz de 40. Y aquí es donde viene un detalle muy interesante. Miren, la raíz de 40 no es una raíz exacta. O sea, si tú la pones en la calculadora, vas a ver que te va a dar 6 punto algo, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que cuando tengamos raíces inexactas como raíz de 40, hay que utilizar un método conocido como simplificación de raíces inexactas utilizando factorización. Me explico. Miren, vamos a factorizar al 40. ¿Qué significa eso de factorizar al 40? Significa escribirlo en forma de multiplicación. Ahora, hay varias factorizaciones posibles para 40. No utilizaremos cualquiera, sino que utilizaremos una de ellas que nos dé como factor un número que sí tenga raíz exacta. ¿Cuáles son esos números que sí tienen raíz exacta? El 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, el 49, el 81, el 64, el 100, el 121, el 144. ¿Sí? Los cuadrados, pues. Entonces, si tenemos eso en mente, decimos que el 40 se podría factorizar como 4 por 10. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando tú tienes una multiplicación dentro de una raíz, se te permite separarlas. Raíz de 4 por raíz de 10. ¿Sí? Y, repito, la raíz de 4 sí es exacta. Sabemos que vale 2. Entonces, ahí está, 2. Sin embargo, la raíz de 10 no es exacta, no se puede simplificar, se queda tal cual. La respuesta es que raíz de 40 se ve simplificado o reducido a 2 veces la raíz de 10. ¿Esto por qué es importante? Pues como lo están viendo en las opciones de respuesta, porque las respuestas típicamente vienen así. ¿Sí? A veces, sí, tampoco quiero decirles que esto va a ocurrir siempre, pero a veces las raíces son exactas y al ser exactas, pues describes el resultado, que es un número entero y pues ya se acabó, ¿no? Muy bien. Pero en ocasiones también aparecen raíces inexactas como que es un ejemplo que justamente quería comentar. En fin, entonces, bueno, ahí tienen este proceso de simplificar raíces inexactas, de hecho es algo muy frecuente en el examen, no solamente en este tema, sino en otros. Por eso espero que tengamos más adelante la oportunidad de discutir al respecto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, determina los puntos por donde pasa una recta perpendicular a la gráfica siguiente. Bueno, vamos con calma, vamos con calma. Primero, tenemos esta recta cuyos puntos son 4,9 y menos 4,7. Claramente se ven ubicados los puntos, la gráfica es muy, muy precisa en ese sentido. Y repitamos que dice, encuentra dos puntos
por donde pasa una recta perpendicular a la que acabamos de dibujar. Vamos por partes. Primero, ¿qué significa perpendicular? Dos rectas son perpendiculares si se atraviesan formando un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Un ángulo recto. Entonces, básicamente lo que me están pidiendo es, dime dos puntos que formen una recta perpendicular a esta, una recta que corte y forme un ángulo recto. Bueno, si ustedes observan en las respuestas, que debo de repetirles, nunca se les olvide hablar de las respuestas, vemos que todas tienen como propuesta el 0. Bueno, pues a ver, entonces ya tenemos de entrada 1, ¿no? 0,0, ahí está. Luego, fíjense, voy a dibujar a los demás puntos que me están planteando. Por ejemplo, menos 2, menos 3, es decir, menos 2 a la izquierda, menos 3 hacia abajo, que sería este otro punto, ¿sí? Menos 2 a la izquierda, menos 3 hacia abajo. Bueno, formarían esta recta, ¿no? Esta recta. Un poquito chueca la estoy dibujando, pero como se dan cuenta, esta no es una recta perpendicular, ¿no? Están casi empalmadas. Una recta perpendicular sería una que formara una cruz, un ángulo recto, ¿sí? Bueno, entonces el inciso A no es, ¿sí? No es. En el otro caso, en el inciso B, nos ponen también el 0,0 y por otro lado, menos 2,1. Es decir, menos 2 en el eje X y 1 en el eje Y, aquí. Entonces se dibujaría esta recta. Este no fue muy preciso. Tal vez lo voy a hacer con otro color para que no las confundamos. Pensemos que son lo mismo. Aquí, aquí. Entonces, esta sería la otra recta. Esta como que ya parece ser que es perpendicular, ¿no? Pero hay una forma de comprobarlo, ¿sí? Hay una forma de comprobarlo. Pero antes de decir que eso no es, vamos a descartar o a reafirmar a las demás, ¿no? A ver, vamos a ver, a ver. En el segundo caso es 0,0 y 1, menos 3. Entonces, 1, menos 3 por acá. Yo creo que esta no, porque justamente se formaría esta recta, ¿no? Pues que se ve que no es perpendicular, sino que son oblicuas. Las rectas oblicuas son las que se cortan, pero no de manera perpendicular. Entonces, esta no. Y como última propuesta, aparece esta, 0,0 y 1,3. 1,3. Bueno, no, no es esta, ¿sí? Porque esta está muy parecida. Bueno, ya creo que podemos incluso, sin haber comprobado, decir o señalar que la respuesta correcta es el inciso B. Pero esto lo estoy haciendo visualmente, o sea, se dan cuenta, lo estoy haciendo porque estoy viendo la gráfica y estoy ubicando los puntitos y ahí estoy dibujando las rectas, ¿no? ¿Cómo podríamos comprobarlo sin la necesidad de la recta? Bueno, debo decirles algo. Existe una fórmula conocida como la fórmula de la pendiente, ajá, que es la fórmula que nos dice la pendiente de una recta, que es un número, y es esta, ¿sí? Si calculo la pendiente de esta recta, que pasa por los puntos P 4,9 y P menos 4,7, voy a obtener la pendiente de esta recta que me están planteando, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacerlo. Entonces, a ver, la pendiente sería 9 menos 7 entre 4 menos 4. ¿Sí? Ahí está. Y pues bueno, entonces tendríamos 9 menos 7, que me da 2, y 4 menos 4, recordemos que un menos se convierte en un más, entonces me quedaría 2 octavos. Sin embargo, 2 octavos estarán de acuerdo conmigo que se convierte o se simplifica a un cuarto. ¿Sí? Entonces, la pendiente de esta recta que nos están dibujando es un cuarto. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, no coman ansias, no coman ansias. Ahora permítanme dibujar o calcular, más bien la palabra es esa, calcular, la pendiente de la recta que estamos proponiendo, ¿no? O por los puntos que estamos proponiendo. Es decir, el inciso B. Entonces, vamos a hacerlo en otro color para no mezclar esto. Ahí, sí, rojo. Ajá, esta, ¿no? Bueno, entonces la misma, utilizamos la misma fórmula y nos quedaría que esta otra pendiente sería Y2, es decir, sería 1, ajá, menos Y1 que es 0, sobre, ujú, a ver si es esta, Y2 menos 2, ajá, sí, 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 es
que dijimos, a ver, déjame un segundito, 1 menos 0 y abajo menos 2 menos 0 también. A ver, estoy viendo si estoy viendo haciendo bien las cuentas. Yes, 1 menos 0 y menos 1 medio y 1 cuarto. A ver, dame un segundo, estoy viendo aquí en las cuentas aquí. Permítanme subir un segundo. Aquí tendríamos y2 menos y1, que sería 9 menos 7, que me da 2. Y luego 4 menos menos 4, que sería 8. Un cuarto. Ok. A ver, déjenme un segundo para ver esto. Y2, 4 menos menos 4, 2 sobre 1. A ver, 9, 4,9. Aquí hay algo extraño, ¿verdad? Ya, no sé si se han dado cuenta, ya me di cuenta yo. Hay un error en el texto. Bueno, no en el texto, en la gráfica, pues. Sí, ven, ya lo descubrí. Miren, qué curioso, ¿eh? Es muy interesante este detalle. Vean este punto. El punto está en menos 4 y aquí está en menos 7, pero aquí la impresión puso más 7. O sea, no le puso el signo negativo. Se dan cuenta de que eso está mal. Porque, pues si no, si fuera menos 4,7, de hecho sería este otro punto, sería este aquí. Este sí es menos 4,7. Pero bueno, qué bueno que lo comentamos, porque si no, no lo hubiera dado cuenta de ello. Sí, entonces esto quiere decir que sería 9 menos menos 7, sí, porque aquí ya empezaba a notar algo peculiar. 9 menos menos 7. Bueno, vamos a ver entonces qué nos da. Menos menos 7. Entonces sería 16. 16 y 16 entre 6 no me daría un cuarto, al contrario, me daría 2. Perfecto, ¿sí? Entonces, si le hacemos caso al dibujo que nos están poniendo aquí, o sea, esta recta, este punto, repito, no es menos 4,7, sino que es menos 4, menos 7, ¿no? Entonces, ahí sí fue un pequeño error en la impresión de este diagrama. Bueno, ok, entonces regreso a donde estábamos, ¿no? Porque algo no estaba saliendo bien, pero ya me di cuenta cuál fue. Fue este punto. Entonces aquí me daría 1 menos 0, es decir, 1 menos 0, que es 1, y menos 2 menos 0, que sería menos 2. ¿Y eso qué? ¿No? ¿Cuál es el punto de haber hecho todo esto? Bueno, entonces acabamos de descubrir que la pendiente de esta otra recta es menos un medio y que la pendiente, que aquí no lo he borrado, la pendiente de la recta original era 2, ¿no? 2. Pues bueno, aquí viene la parte culminante, ¿no? Las pendientes, ¿sí? Las pendientes de dos rectas perpendiculares se caracterizan por ser opuestas en el signo e inversas. Es decir, comparemos estos dos numeritos, aquí y acá. Estarán de acuerdo que uno es positivo, más 2, y otro es negativo, menos un medio. Entonces son opuestas en el signo. Y también son inversas. Es decir, en un caso tenemos dos enteros, que no quiero que pierdan de vista que 2 enteros es 2 sobre 1, ¿sí? Y en el otro tenemos 1 sobre 2. Eso significa ser inverso, cambiar el papel de numerador por el denominador, ¿sí? Bueno, entonces, esto último que acabo de hacer, pues bueno, como se dieron cuenta, no era tan necesario porque ya habiendo graficado, vean que dibujé las rectas y ubicamos quiénes eran quiénes, ¿no? Bueno, entonces, justamente lo que quería señalar era que había otro método un poquito más analítico, pero ya vieron que curiosamente aquí no había percatado de este signo, ¿no? De este signo negativo que no está dibujado. Mira, lo vean como aquí lo quito, aquí ponía menos 4,7, pero no es así, es menos 4, menos 7. Bueno, también es un llamado de atención para hacer esto de la manera más apropiada. Bueno, por el día de hoy se nos ha agotado el tiempo. Como pueden ver, todavía faltarían algunas otras preguntitas. Espero que tengamos la oportunidad de poder resolverlas en siguientes clases. Esta fue una sesión donde, repito, estamos viendo un examen, es decir, estamos viendo todos los temas de manera simultánea. En los cursos que, pues bueno, estamos presentándoles, estamos proponiéndoles,
vamos desarrollando tema a tema, no todo junto de pilón, porque eso pues en principio no es tan didáctico, ¿no? Espero que les haya sido de ayuda. Esto es un examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi parte ha sido todo. Pasen muy buena tarde, noche o día. Hasta la próxima.